Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 1 y 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33, y el responsorio es: el Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, 10 y 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya en Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es él Mesías?
pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: «Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy con este día viernes de la cuarta semana. Ya damos cierre a esta semana y nos resta la semana entrante para prepararnos a las fiestas solemnes de nuestra fe, con el comienzo de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. Así que, hermanos, intensifiquemos este caminar de la Cuaresma, respondamos a donde Dios nos llama, para que lleguemos a estas fiestas solemnes con un verdadero corazón lleno de gratitud por lo que Dios en Cristo nos da. Pero para poder verdaderamente apreciar y regocijarnos en la victoria de Dios en Jesucristo, pues uno mismo tiene que identificar, nombrar y poner ante la luz de la gracia de Dios todo aquello que nos impide escuchar el llamado de Dios a nosotros, todo aquello que nos impide liberarnos de aquello que nos separa, de aquello que nos divide tanto de Dios como de otros y de uno mismo. Es nuestra responsabilidad identificar aquello que nos priva de nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, y así poder verdaderamente apreciar lo que Dios en Jesucristo nos da. En esta primera lectura del libro de la sabiduría es como un anticipo de lo que veremos en Jesucristo. Parece, digamos, un relato en este libro de la sabiduría que nos describe claramente lo que Jesús vive, cómo fue recibido por su pueblo, cómo fue condenado y cómo fue entregado por su mismo pueblo. Pero en realidad esta primera lectura, aunque describe muy claramente la misma vida de Jesús, su pasión y su muerte, pues también se puede decir de muchos hombres y mujeres en la historia que han buscado vivir una vida consecuentes con ellos mismos, una vida, vidas consagradas a la verdad, a la dignidad, al llamado de Dios que nos ha hecho en Jesucristo, ¿no? Y tan solo con vivir vidas rectas, vivir vidas dignas y vivir vidas identificadas con Cristo y con la visión del reino, pues esto es como hacer una luz en la oscuridad del mundo en que vivimos. Y el mundo rechazará a tales personas. Rechazará porque esta luz deja en claro las falsedades que tratamos de cubrir en la oscuridad del mundo y de nuestras vidas. Por eso, el símbolo de Jesús como luz, y que también a nosotros nos dice en los evangelios Jesucristo de que seamos luz en el mundo, ¿no? No es para echarle en cara a nadie nada, no es para necesariamente andar pegándoles en la cabeza con la Biblia a otros, como lo vi algunas veces en Corea del Sur, de protestantes que iban a los templos budistas y les pegaban en la cabeza a los monjes pensando que con eso los iban a convertir. No. Es dando un testimonio de vida claro y evidente de quiénes somos y de la vida en la cual somos llamados en Cristo. Pero esto es un llamado que a veces será un signo de contradicción o de contracorriente en el mundo y sociedad en la cual vivimos. Y de esto no nos hemos de sorprender. Pensaríamos de que esta forma del justo, del que busca hacer el bien, del que busca ser buena persona, del que busca
honrar y respetar no solamente su propia dignidad, sino también la dignidad de otros, de que debe de ser algo que el mundo aprecie, que el mundo busque emular, pero no. En la historia sabemos claramente que en ciertos momentos ese tipo de personas, justos, buenos, dignas, fueron los que son perseguidos. ¿Por qué? Porque sus vidas son un testimonio de la falsedad del mundo y de la sociedad en que viven. Y que aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que rechazan a Dios y que rechazan su relación con los más vulnerables, pues lo ven como algo odioso porque les deja en claro la falsedad de sus vidas. Así que esta primera lectura nos deja un modelo de vida que Jesús mismo lo vivió y que muchos tantos en la historia, hombres y mujeres, también lo han vivido y han sido signos de contradicción, han sido signos de contracorriente en un mundo que no acepta el llamado que Dios les hace. Pero para aquellos que se han identificado con Cristo y con la visión del reino, pues no puede haber otra forma de ser y de vivir, sino de ser fiel, ser auténtico a la visión que Dios en Jesucristo nos da. Dice la primera lectura: los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. El justo simplemente busca vivir su forma de vida que descubre en Dios. Y para el injusto y para aquel que busca vivir en la oscuridad y cubrir su falsedad, pues esto lo ven como un echárselo en cara, como un reproche, pero no es lo que el justo vive, lo que el justo modela el reproche. Es la conciencia del injusto, la conciencia de aquel que prefiere la oscuridad que la luz, que se da cuenta de la falsedad de su propia vida. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. El que está hablando que es aquel que rechaza el llamado de Dios, digamos el despiadado y los que no tienen consideración del justo, pues se dan cuenta de que una persona digna, una persona que se identifica con los valores más profundos de lo que significa vivir en relación con Dios, pues es como una luz que brilla en su oscuridad. Y esto lo ven como reproche, esto lo ven como insulto para ellos, pero no es eso. Es porque la luz que brilla entre ellos les hace ver su falsedad. Y para el que no quiere ver su falsedad, para el que no quiere aceptar su falsedad, pues va en contra de aquel que lo ilumina, va en contra de aquel que el simple hecho de vivir y existir en su justicia lo ve como un reproche, lo ve como algo malo, ¿no? En vez de admitir y aceptar su propia oscuridad. Presume que nos conoce, que conoce a Dios, dice, y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible. Es impresionante cómo el despiadado, el injusto, describe al justo. Su presencia es insufrible porque su luz nos hace ver claramente nuestra falsedad. Su luz nos hace ver claramente nuestra hipocresía. Su luz nos hace ver claramente por lo que hemos optado, en contradicción a donde Dios nos llama. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos, dice, si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte, si el justo es hijo de Dios. Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Claramente aquí podemos ver
a cómo Jesucristo fue recibido, tratado y condenado por su propio pueblo. Y repito, lo que aquí el autor de este libro de sabiduría nos dice, no es solamente acerca de Cristo, es acerca de cantidad de hombres y mujeres en la historia que han sido justos, rectos, que han sido dignos, que han buscado cultivar los valores más profundos y bellos que el ser humano puede cultivar, particularmente en relación a Dios, buscando defender la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas de Dios, ¿no? Y que cuando buscamos vivir de esta manera, cuando nos esforzamos de ser verdaderos a nuestra identidad, pues tal persona va a ser un signo de contradicción en el mundo, va a ser un signo de contracorriente. Y esto no nos debe de sorprender porque es el ejemplo de tantos y tantos hombres y mujeres como es el de Jesucristo por excelencia. Así que Jesús no sufrió, no murió porque Dios se lo exigió, sino porque al ser fiel, al ser obediente a la voluntad de Dios Padre, al estar plenamente identificado con la voluntad de su Padre, pues era un signo de contradicción y de contracorriente para su propio pueblo, para su propio tiempo. Ahora, esto es a lo que Jesús nos invita. Esto es lo que puede esperar un discípulo de Jesucristo. Lo interesante, quizás, y lo triste es que muchas veces solamente vemos lo glorioso, lo bello, lo grande, lo bonito del ser del discipulado de Jesús. Pero a veces hacemos a un lado, particularmente en tiempos difíciles, en tiempos en que el ambiente nuestro ha escogido rechazar la visión del reino, ha escogido la injusticia, ha escogido los valores que son contra el reino. Y cuando el ambiente está saturado de esto, pues se hace más difícil y nos reta cada vez más el ser un signo de contracorriente en tal mundo, en tal ambiente. Pero ciertos tiempos en la historia es lo que exige, es lo que demanda de que aquellos que han escuchado la voz de Cristo, aquellos que han escuchado la voz de Dios, pues de que sean fieles a este llamado, se identifiquen plenamente con ese llamado y sean esos signos de contracorriente en nuestros tiempos. ¿Es ese el llamado que tú recibes? ¿Es ese lo que tú disciernes, ¿no? Y repito, no es para que uno atraiga atención a sí mismo, sino que con el simple hecho de ser verdadero a uno mismo, a nuestra identidad y dignidad, de ser verdadero a la visión del reino, el simple hecho de esto, pues, nos traerá a veces dificultades, críticas o condenación, porque el ambiente en el cual vivimos, en el cual nos movemos, no promueve los mismos valores. Y esto es consecuencia del discipulado de Jesús. Así que Jesucristo no sufre y no muere porque Dios se lo exige, sino porque es el mundo que ha rechazado tanto a Dios como la visión del reino, y porque ha rechazado a Dios, también ahora rechazan al Hijo, ¿no? Y esto pues se nos da particularmente ahora en esta temporada de Cuaresma, en la cual nos preparamos para entrar a estas fiestas solemnes nuestras. Y considerando el tiempo en el cual vivimos, el ambiente en el cual nos movemos, yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Si estamos dispuestos a hacer signos de contradicción, signos de contracorriente en nuestros tiempos, particularmente cuando nos damos cuenta que los valores que se promueven en nuestro ambiente, aún en nuestras instituciones, a veces dejan mucho que desear. Pero si estamos conscientes de nuestra fe, de nuestro llamado, no podemos pretender que a lo que Dios nos llama, que a lo que Dios nos recuerda constantemente cuál es nuestra verdadera vida en Cristo, pues de que tiene consecuencias. Y en esta semana, esta temporada de Cuaresma, ¿no? Pues es el tiempo propicio de optar, por decidir si es que verdaderamente estamos deseosos de seguir los pasos de nuestro Señor.
si estamos deseosos de identificarnos plenamente con la visión del reino que Dios en Jesucristo nos provee, y también tener conciencia de las consecuencias de esta fidelidad, que en diferentes tiempos esta fidelidad cuesta. Esta fidelidad exigirá sacrificios. Y repito, no por sacrificios, sino porque el tiempo en que vivimos exige y demanda de que los remanentes, aquellos que verdaderamente desean estar plenamente identificados con los valores del reino, de que serán rechazados, serán criticados. Pero tengamos bien claro el porqué, no buscando un cierto victimismo, que a veces a algunos les gusta hacer el papel de jugar la víctima, o simplemente de sentir, miren cómo sufro, miren cómo son perseguidos. Pero la pregunta clave para nosotros debe ser esto: si realmente somos signos de contradicción o de contracorriente según los valores del reino, según los valores profundos del amor, de la compasión y de la justicia de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Nos hemos saltado del Evangelio de ayer, que estamos leyendo del capítulo 5 al capítulo 7. Nos hemos saltado todo el capítulo 6, que es el tema del pan del cielo, el pan bajado del cielo, un tema que después se leerá en otra ocasión dentro del año litúrgico. Y aquí en este capítulo 7 tenemos a Jesús, que nos dice que evita estar cerca de Jerusalén o en el territorio de Judea, porque Judea es el antiguo reinado del sur, dentro del cual se encuentra Jerusalén y dentro del cual se encuentra el templo. Y Jerusalén, porque es la sede del templo, pues es ahí donde está el centro de liderazgo dentro de la comunidad judía. Es ahí de donde sale en cierta manera pues la autoridad que se manifiesta en todos los lugares donde se encuentran las comunidades judías, y que por tanto estar cerca de Jerusalén es estar cerca de la autoridad. Y la autoridad ya para estos tiempos en el Evangelio de Juan ya conocen de Jesús, y la resistencia en contra de Jesús va aumentando. Así que en el Evangelio de Juan Jesús va y viene varias veces a Judea y a Jerusalén, y va también al templo. Y cuando Jesús percibe la persecución, y cuando percibe de que están tratando ya de arrestarlo y de matarlo, Jesús huye a Galilea. Así que Galilea, en el Evangelio de Juan, Galilea es la región de refugio para Jesús. Es su tierra, quizás, porque su tierra pues la conoce mucho mejor. Pero Jesús sabe de que su tiempo llegará donde tendrá que ir ya finalmente a Jerusalén, donde su vida llegará a su punto máximo, donde ya no habrá más excusas para evitar lo que tiene que venir. A esto se le llama el tiempo Kairos, ¿no? El tiempo Kairos es cuando Dios dice, ahora es el tiempo propicio para que las cosas que tienen que suceder, sucedan. Y aquí hacia el final del Evangelio se dice lo mismo cuando dice que a Jesús no lo pudieron arrestar porque aún no se había llegado su tiempo, y su tiempo es el tiempo Kairos, el tiempo que Dios decide que ya es lo que tiene que llevarse a cabo. Así que Jesús va y viene varias veces de Galilea a Jerusalén. Y aquí el Evangelio nos dice, en aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Así que nuevamente para Jesús, Galilea, la región de Galilea, es el lugar de refugio, donde busca alejarse de la persecución y de los conflictos que recibe de la autoridad judía en Jerusalén.
Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Así que Jesús entra a Judea, se introduce a Jerusalén y va a enseñar en el templo, pero a escondidas. Pero, ¿cómo puede Jesús andar a escondidas? El mensaje del reino no es algo que se puede mantener en secreto. La misión que Dios le ha encomendado no es del silencio. Y Jesús, por necesidad, tiene que seguir haciendo lo que Dios le ha encomendado. Tiene que seguir enseñando, tiene que seguir manifestando lo que Dios en él está inaugurando, su reinado. Y por tanto, por más incógnito que quiera aparecer Jesús en Jerusalén, pues la gente lo reconoce, la gente se da cuenta. Y dicen algunos que eran de Jerusalén decían, ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es él el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Aquí en estas palabras se manifiestan una de las nociones que se tenían acerca del Mesías. Algunos pensaban que el Mesías tenía que ser un tipo de rey que viniera para restablecer la monarquía antigua al estilo de David. Otros pensaban de que cuando el Mesías llegara tendría que ser como un revolucionario que expulsara al poder romano, al imperio romano de sus tierras y restableciera la gloria de Israel. Otros pensaban que el Mesías sería como un líder religioso que purificaría la religión y la regresara a los tiempos gloriosos del templo. Y Jesús no encajaba en estas nociones. Jesús nace dentro de una familia pobre, sencilla, y Jesús se manifiesta no entre la crema innata de Israel, no entre el poder político, no entre el liderazgo religioso de la comunidad judía. Él crece en la región de Galilea, que no es el centro y el corazón del judaísmo. El corazón del judaísmo está concentrado en Jerusalén, donde se encuentra el templo. Y sin embargo, Jesús está, en cierta manera, crece y dedica la mayor parte de su ministerio en Galilea, fuera del centro, fuera del corazón del judaísmo. Pero él sabe que eventualmente tendrá que ir a Jerusalén, donde su vida llegará a su fin y donde Dios recibirá esa ofrenda de sí mismo, entrega de amor e incumplimiento a llamado que Dios le ha hecho. La gente piensa que lo conocen porque saben de dónde proviene Jesús, de Galilea, un pueblito de Nazaret. Piensan que lo conocen porque lo han escuchado quizás hablar. Piensan que lo conocen porque quizás fueron testigos de alguna obra milagrosa que él hizo. Pero el simple hecho de ser testigo de su proclamación, de su predicación o de sus obras, no significa que conocen la identidad y la autoridad de Jesús. Y es aquí donde Jesús toma esta ocasión para hablar acerca de esto. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: «¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz». Son palabras que Jesús repite y repite constantemente en este Evangelio de Juan, que Él no viene por sí mismo, Él es enviado por Dios Padre, Él es el Hijo de Dios y que está plenamente identificado con la voluntad de Dios Padre y que todo lo que Él dice, todo lo que Él hace es porque el Padre se lo ha revelado, porque el Padre le ha dado el poder y autoridad, ¿no? Y si no lo aceptan a Él es porque no aceptan tampoco al Padre. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, dice Jesús, sino enviado por el que es veraz, y a Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él
y Él me ha enviado. Pues, estas son palabras que son como una bofetada para los líderes de la comunidad judía del tiempo de Jesús, puesto que al decir estos les dice que ellos no conocen a Dios Padre, que no conocen a Moisés, que no tienen conocimiento profundo de Dios mismo, porque si lo conocieran, pues también reconocieran al Hijo. Y si aceptarían lo que Dios dice del Hijo, pues también aceptarían a Jesús como su Hijo. Y aquí se empieza ya a intensificar la persecución de Jesús. Trataron entonces de capturarlo, dice el Evangelio, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora, porque todavía no había llegado su kairos. Ya en otras ocasiones les he hablado de la diferencia entre estas nociones del tiempo, el tiempo cronos, de ahí donde viene la palabra cronológico, el tiempo que se mide con el reloj, del tiempo lineal, a diferencias del tiempo kairos, del tiempo de la eternidad, del tiempo que Dios dice es ahora. Y las cosas solamente ocurren cuando Dios decide que es ahora. El tiempo propicio, el tiempo adecuado para que las cosas sean como tienen que ser, ¿no? Y este es el tiempo de Jesús, que mientras Jesús no discierna que es su hora, pues no permitirá de que sea arrestado. No permitirá de que sus contrarios, sus críticos, simplemente hagan de él lo que están planeando. Jesús aceptará lo que ha de venir cuando discierne que es la hora, cuando tiene que encaminarse, plantar cara firme hacia Jerusalén, porque sabe de que se llegará el tiempo de que no podrá evadir ya más lo que tiene que venir. Y esto en cierta manera también es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Cuando el tiempo kairos, cuando el tiempo de Dios viene a nosotros, nos dice: hijo, hija mía, ahora es el tiempo, no le saque más vueltas. Planta cara firme hacia donde Dios te llama, ¿no? Y este es el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de decidirnos si nos las jugamos con Él o no. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.